todo el internet, todo el noticiero, el mundo político está estremecido en estos momentos, porque Israel está bombardeando a Gaza, está introduciendo misil tras misil, y también a la inversa. Solo que el pueblo de Israel, como todos ustedes están viendo en el noticiero, cuenta con una sublime protección, la cúpula de hierro conocida. Israel está intentando defenderse a diestra y a siniestra, pero la situación en el Medio Oriente pinta para mal. Y si no hay, de verdad se los digo, si no hay un detenimiento al fuego, pronto estaremos a punto de expectar todos nosotros y la iglesia del Señor alrededor del mundo la profecía cumplida del Salmo 83, lo que acabamos de leer, que es una visión profética que tuvo Asaf, un músico de Dios, un profeta de Dios, un hombre poseído por el Espíritu de Jehová, que escribió 12 salmos, pero que acabamos de leer, en visión profética, miró hacia el futuro, como 10 pueblos, 10 naciones, por llamarlo de alguna manera, aunque no son naciones, pero estos 10 pueblos se levantarían en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y bendito sea Israel. ¿Por qué? Pregúntese por qué todos los medios de comunicación a nivel mundial voltean sus lentes hacia el Medio Oriente. ¿Por qué necesariamente la vista del mundo está dirigida hacia el pueblo de Israel y lo que sucede en Palestina, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en todos los territorios ya habitados por palestinos, que han planeado literalmente y lo han publicado, lo han dicho abiertamente, que su más grande deseo es borrar del mapa a Israel? Ahora bien, pues Israel de una o de otra manera se tiene que defender. Bueno, mi posición va a ser contundente esta tarde, porque ni modo que les diga estoy con Palestina. Mi posición es contundente. Bendito sea el pueblo de Israel, la tierra santa del Señor, que dio grandes profetas, apóstoles y la venida misma del Mesías, el bendito Hijo de Dios, quien estuvo ahí, caminó ahí entre el pueblo hebreo. Pero bueno, más allá de todo esto, hay condiciones, hay asuntos que se están, ¿verdad?, viendo en el Medio Oriente, y como dije anteriormente, todos los medios de comunicación pues están dirigiendo sus lentes hacia allá. Hay que mirar el reloj profético. ¿Qué nos está diciendo Israel? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el Medio Oriente? ¿Qué sucede? ¿Qué está por cumplirse? Etcétera, etcétera. Ya Israel, desde que se fundó como Estado, fue declarado Estado soberano independiente el 14 de mayo de 1948, y esta declaración trajo, por cierto, guerra tras guerra de los palestinos en contra de Israel. Es decir, desde su fundación, el Estado de Israel, y antes ha recibido ataques y amenazas de los palestinos. Ahora bien, lo que estamos viendo es completamente diferente. Aunque se están peleando los territorios, sí. Aunque están aconteciendo también ciertas cosas que ya habían sucedido antes, sí. Pero lo que estamos viendo desde el 2014 para acá es realmente sin precedentes. Israel está bombardeando Gaza, y ya le dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a las Naciones Unidas, ya habló el primer ministro israelí y dijo: no nos vamos a detener, van a hacer arder Gaza, pero sobre todo van por Hamás, porque es el movimiento islámico que controla toda la Palestina, que está controlando. Y por si ustedes no saben, Hamás es un movimiento islámico que, más allá de su fe, que más allá de Mahoma, que más allá de Alá su Dios, son terroristas y buscan borrar del mapa al pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? Porque lo odian, porque lo aborrecen y porque históricamente siempre han tenido guerras. Entonces, no estoy diciendo que el Salmo 83 que acabamos de leer se está cumpliendo en este momento. Lo que estoy diciendo es que si esto no para, estaremos ya ante el cumplimiento del Salmo 83.
Y quiero que sepa algo la iglesia del Señor. Para que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, una de las más grandes señales que vamos a tener es ver la guerra del Salmo 83 cumplida, y luego viene Cristo. Nada más de lo que se trata esto. El asunto está terrible. Ya se los dije el domingo pasado. Las profecías se están cumpliendo. Hay una acumulación impresionante de profecías cumplidas desde el año 1900 para adelante. Ya hablamos de esto una y otra vez. Le estamos diciendo a la iglesia: hermanos, no hay tiempo, no hay tiempo, el tiempo se acaba. Pastor, cada vez lo veo más viejito y dice lo mismo. Bueno, para el Señor un día es como 1000 años. Esto quiere decir que mi vida es como un soplo repentino para Dios. Mi vida es como la flor que nace y luego se marchita. Así es su vida y la mía. Nosotros somos tan diminutos, limitados, restringidos en el tiempo, y por lo tanto no nos podemos comparar al eterno Dios. Pero que la escritura se está cumpliendo, se está cumpliendo. Atentos a lo que vamos a tratar el día de hoy, el posible cumplimiento del Salmo 83. Este salmo, como bien dije, vean las naciones que menciona que se van a levantar en contra de Israel. Atentos. Las naciones que menciona primero, si usted notó juntamente con un servidor, y comienzan desde el versículo 6. Dice: las tiendas de los edomitas. Ahora bien, ¿quiénes son las tiendas de Edom? ¿Saben quiénes son las tiendas de Edom? Actualmente son los palestinos y todos los que habitan el sur de Jordania. Otra vez, las tiendas de Edom son los palestinos y los que habitan en el sur de Jordania, frontera con Israel, los que están en conflicto en este momento con Israel. El salmo es tan tremendo porque dice: las tiendas de los edomitas se van a levantar en contra de tu pueblo. No es la primera vez que lo hacen, pero esta vez, repito, tal parece que están haciendo un dibujo devastador, un dibujo escatológico, profético, un dibujo apocalíptico, un dibujo que no tiene la forma de detenerse. Bendito sea el Señor, bendita sea la gloria del Señor. Las tiendas de Edom son actualmente los palestinos y los del sur de Gaza. Ahora menciona también, dice, de los ismaelitas. Ahora, ¿quiénes son los ismaelitas? Los actuales habitantes o los saudíes, los de Arabia Saudita. Recuerden que Ismael fue el padre de todos los árabes. Muy bien, también el pasaje menciona a Moab y a los agarenos. Ahora bien, los moabitas se está refiriendo a la escritura a los palestinos también, pero los que habitan en el centro de Jordania. Los agarenos, también la escritura dice los agarenos. ¿Se acuerdan de Agar, la egipcia? Bueno, los agarenos son los hijos de Agar, enemigos de Israel, históricamente hablando. Bendita la gloria del Señor en este día. Los de Gebal, el verso 7, ahí menciona Gebal, vea usted, verso 7, Gebal. ¿Quiénes son los de Gebal? Bueno, todo el mundo de Hezbolá y el lado norte del Líbano. Todos los que les estoy mencionando corren paralelamente, o sea, comparten frontera con Israel y están en conflicto constante con el pueblo judío. Muy bien, se menciona también Amón, los hijos de Amón o Amón. ¿Quiénes son los moabitas? Los amonitas, perdón. Se refiere a los palestinos que están ubicados en el norte de Jordania. Amalek, también la escritura habla de Amalek, son los árabes del territorio del Sinaí. Y luego menciona a los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Hamás, el grupo de Hamás que lidera y que controla gran parte de Palestina. Israel está golpeando a los filisteos, y estas guerras usted las ve en la Biblia históricamente. Jehová de los ejércitos no abandona a su pueblo Israel, porque Jehová de los ejércitos dio una palabra para Israel y no ha desechado a su pueblo Israel. Según la carta a los romanos se nos dice: ¿ha desechado el Señor a su pueblo? En ninguna manera. Dios sigue dirigiendo el curso de la historia del pueblo de Israel y lo va a llevar hacia los tiempos finales para que se cumplan las profecías en ellos. Bendito sea el Señor.
Sigue la escritura diciendo también, y nos habla de los de Amalek. Los amalecitas son los árabes del territorio también del Sinaí. Los filisteos son los de Hamás, dije, y la franja de Gaza. Los de Tiro, que menciona aquí el Salmo, son los del sur del Líbano o de Hezbolá. Y los de Asiria, ya sabemos que representan a los sirios, que también tienen guerra con Israel. Y también los de Asiria están representando a gran parte de los iraquíes. Muy bien. Ahora, desde 1948 hasta la fecha, los conflictos están cada vez peor. ¿Habrá paz? ¿Alguien va a solucionar esto? Solo una persona tiene que solucionar esto. No es el presidente Biden, no es, ¿verdad?, el ministro ruso Vladimir Putin, no son las naciones árabes, ni tampoco es Israel quien va a solucionar esto. ¿Quién va a solucionar las grandes catástrofes, la falta de paz en el Medio Oriente? El anticristo. ¿Cómo, hermano? El anticristo necesita un caos como estos para llegar con poder político, con poder económico y con poder religioso, y poder hacer una paz temporal de 3 años y medio, un pacto de paz entre israelitas y palestinos para que todo esto se aplaque. Muy bien, se cumple el Salmo 83, llega esta guerra, la iglesia es arrebatada y luego después Rusia va a invadir al pueblo hebreo. De esto hablaremos después, es la guerra de Gog y Magog. Después hablaríamos de esto. Bendito sea el Señor. En tan solo, atentos, en tan solo 40 minutos, 160 aviones de la Heil Javir, de la Fuerza Aérea Hebrea, ¿en cuántos minutos? 160 aviones lanzaron 80 toneladas de explosivos sobre los túneles secretos de Hamás. Destruyeron una gran cantidad de túneles que tienen los de Hamás. Esto es impresionante. 80 toneladas. Bueno, se dice que más de 600 bombardeos, 600 veces se han elevado los pajarillos israelíes y han bombardeado Hamás. Vean, lanzó Israel en estos 40 minutos, según las noticias oficiales, 450 misiles con destino a Gaza. El resultado de este terrible bombardeo fue que la noche de Gaza se convirtió en día. Israel, cuando ataca a los palestinos, es terrible. Ahora, yo no estoy alabando la guerra ni incitando a que esto tiene que ser así. Lo que estoy diciendo es que estos dos pueblos han estado en conflicto desde hace mucho tiempo, y que pronto, muy pronto, nos dice a través de todo esto la escritura que Cristo viene por la iglesia. Es lo que estoy diciendo. La señal que le estoy lanzando a la iglesia es que Cristo viene pronto, basado en estos acontecimientos del Medio Oriente. Así como pueden ver de pronto que se detengan por autoridad ya de las Naciones Unidas, intervención de Estados Unidos, etcétera, que ya anda un representante del gobierno estadounidense allá en Israel en estos momentos para buscar la forma de que esto se detengan. Pero Netanyahu, el ministro israelí, sigue aferrado, sigue diciendo: no me detengo, no me detengo. Ellos lanzaron cohetes a mi territorio, ya no me detengo. No puede parar. Más de 6,000 cohetes ha lanzado Gaza a Israel, pero la cúpula de hierro que los intercepta, ese sistema de antimisiles, los intercepta en el viento, y ustedes ven cómo caen, ¿verdad? Como cenicitas, no llegan. Más del 90% son receptados, y el otro 10% tiene la posibilidad de lograr sus objetivos. Por eso ven que en ciertos lugares de Israel sí hay impactos. Jamás ha aumentado, o sea, está mandando simultáneamente cientos de misiles, y no se da abasto la cúpula de hierro israelí. Ya no puede receptarlos, obviamente, a todos, y por eso están ya impactando en ciudades claves del pueblo hebreo. Bendito sea el Señor. Vean la profecía que se podría cumplir. Yo sé que esto aconteció en 1967, cuando Israel
escuchen esto, ataca la tierra de Edom y la reconquista. Hay una profecía, abran conmigo la escritura en Jeremías 49. Pueblo por pueblo de los que se profetizan en el Salmo 83 y de cómo Israel va a atacar a estos pueblos y va a volver a reconquistar, a ampliar su territorio para prepararse para el final de los tiempos. Esta profecía dice que Israel atacará la tierra de Edom y la reconquistará. Dice, por tanto, vienen días, ¿ha dicho quién? Entonces Jehová está con Israel. Vean ustedes, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas. Échale un vistazo a las noticias y va a ver cómo está quedando la tierra de Amón. Bendito sea el Señor. Y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, en Dechat, y rodear los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Esta profecía en Jeremías nos dice que Israel un día llegará y retomará gran parte del territorio de los edomitas, o sea, dominará básicamente y su terreno se va a ampliar. Debemos entender que en 1967, en la guerra famosa de los 6 días, la guerra israelí contra los árabes, contra los egipcios, debemos de entender que en ese tiempo Israel ya había conquistado estas tierras, pero ahí van de chillones a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas también, que son una bola de hipócritas, también obligaron en cierto sentido a Israel a regresar otra vez a estas tierras. Ya Israel las había conquistado, eran sus tierras. Además, la profecía es clara. Jehová está diciendo, la tierra de Edom arderá en llamas porque le pertenece a Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Voy a leerles algunas noticias, ¿ok? Con calma, pueblo del Señor, con calma. Pero bueno, estamos viendo que Israel, hay una profecía que dice, atacará la tierra de Edom y la reconquistará y será nuevamente su territorio. Entonces, esto sincroniza con el Salmo 83. Que dice que Edom se levantará, las tiendas de Edom, pero Israel terminará victorioso. También se profetiza que los judíos en tiempos de tribulación se van a movilizar hacia Jordania. La pregunta es, ¿por qué se van a movilizar hacia Jordania? Esto no puede significar otra cosa que Jordania ya en tiempos apocalípticos le va a pertenecer nuevamente al pueblo hebreo, y es muy posible que suceda cuando el Salmo 83 se cumpla. Abra Mateo capítulo 24 verso 15. Es probable que antes de la gran tribulación Israel cumpla esta profecía de retomar Jordania. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, aquí está la clave, huyan a los montes. La frase huyan a los montes, Cristo les está diciendo, huyan hacia Jordania, vayan hacia la tierra del Jordán, hacia Petra. Ahí estarían refugiados estos judíos en tiempos de gran tribulación. Pero ¿cómo podría ir Israel ahorita si es un territorio ocupado? Aquí ya Cristo está diciendo que los judíos se van a desplazar hacia esos lugares con libertad. Eso quiere decir definitivamente que Jordania va a ser reconquistada por Israel muy pronto. Si ustedes me preguntaran, hermano, ¿y cuál es su deseo? Que ya suceda, que ya acontezca, que vámonos ya de aquí, todos, vámonos. O sea que ya, sí, que ya, que esto, oro a Dios que esto sea el Salmo 83. Oro, le pido al Señor que ya. Bendita sea la gloria del Señor. Que este sea el Salmo 83 ya cumpliéndose, ya, la invasión. Vámonos todos de aquí de la tierra, vámonos iglesias del Señor, vámonos los santos, aquellos que vivieron en oración, en ayuno, en santidad, buscaron la presencia de Dios, aquellos que estén listos, bendita sea la gloria de Dios, vámonos todos. Pero hermano, es que miren, hay hermanos que se creen más amorosos que Dios, y hay hermanos que se creen más bondadosos que el mismo Dios y más misericordiosos. Hermano, pero es que todavía falta mucho pueblo del Señor. Imagínate, cuando el Señor venga, se va a quedar ese pueblo del que dices que todavía falta por entrar. Y Dios está arrebatando a los que se prepararon.
A los que no, pues ¡ay, Señor! Por eso este es el día, este es el tiempo en que debemos de buscar al Señor de todo corazón, porque Cristo viene pronto. Y el día de hoy, el mañana, en cualquier momento puede aparecer el Cristo de la gloria. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y por esto estos temas son maravillosos. Debemos de tocarlos, llegar al corazón de la iglesia y decirle, cuidado. Bueno, miren, Israel ha dicho a la ONU que no detendrá el bombardeo contra Hamás. El coordinador especial de la Organización de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, en Oriente Medio, Thor Wensland, advirtió el martes por la noche, vean lo que advirtió este tipo: las tensiones entre Israel y Gaza están escalando hacia una guerra a gran escala, mientras que la comunidad internacional pide que se reduzca la violencia. Está el mundo ahorita alborotado. Imagínense nada más cómo está el mundo. La política está volteada al revés. No hay en qué hacer ya. El muchachito, ¿verdad? Ya se enojó. Israel, el primogénito de Dios, ya se enojó. Para pararle la ira a Israel va a estar medio complicado. Y en cuanto más le dicen, ya detente, ahí van otros 160 aviones a los cielos, vamos a bombardear Gaza. ¿Todo por qué, hermanos? Porque simplemente los palestinos están ahí, ¿verdad? Molestando a Israel, lanzando sus cohetes, sus misiles en las celebraciones religiosas de los judíos, molestándolos. A cada rato están molestando, son muy molestosos porque tienen como ley destruir a Israel. Lo viven, lo creen, es parte de su fe islámica. Aborrecen al pueblo hebreo y por eso quieren deshacerse del pueblo israelí. Qué tremendo, bendita la gloria del Señor. Los ataques con cohetes del lunes 10 de mayo en Jerusalén cruzaron la línea, dice el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y promete responder con gran fuerza. Ahora se libra, así dijo el primer ministro israelí, ahora se libra una lucha por el corazón de Jerusalén. Cierro comillas. Impresionante frase. ¿Por qué pelean también por el territorio de Jerusalén? Si yo pregunto a la iglesia a ciegas, ¿a quién le pertenece Jerusalén? Según ustedes y lo que han leído de la Biblia, a Israel. ¿Han oído ustedes que Jerusalén es la capital de Palestina? No. Todos sabemos que Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel, y es la capital de Israel, y es la ciudad de la paz, y es la ciudad del Dios vivo. Después traemos una enseñanza que hable sobre la batalla por Jerusalén. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a seguir leyendo un poquito aquí. En este momento las milicias de Gaza lanzaron 137 cohetes de manera simultánea. Sin embargo, la cúpula de hierro o el sistema antimisiles receptó algunos de ellos. Pero todo esto está pasando en lo que hablamos. Israel contraatacó y derribó una torre. No sé si vieron todos algún video donde un edificio en Gaza está cayendo. Y los medios de comunicación, ay Señor, cuídese de qué medio está viendo. Porque la mayoría de los medios de comunicación le presentan a los niños palestinos heridos, muertes, ¿verdad? Y yo lamento la muerte de cualquier persona, pero le presentan la situación de Palestina y están sufriendo, y ay, pobrecitos y pobrecitos. Pero lo que usted no sabe, quizá, o quizá sí, y lo que el mundo esconde es lo siguiente: que jamás este movimiento islámico, que es altamente terrorista, jamás, ¿saben qué es lo que hace? Instalan bases militares en hospitales, y desde los hospitales atacan a Israel. Las instalan entre la población, toman a los niños palestinos de escudos humanos para cuando Israel ataque digan: Israel está matando y aniquilando a nuestros hijos. Esto es lo que hace Hamás. Israel siempre lanza una advertencia para que inmediatamente todo se desaloje en el área, porque va a bombardear cierto objetivo. Pero los palestinos, repito, particularmente los de Hamás, están haciendo esto en la franja de Gaza. Están poniendo sus bases militares en lugares como hospitales, como escuelas,
etcétera, etcétera, con el fin de que Israel ataque y ocurran desgracias. Y entonces el mundo se voltee y diga: ¿por qué Israel está violando los derechos humanos, los derechos, las leyes internacionales? La realidad de las cosas, hermanos, es que depende qué medio de comunicación veamos. Por ejemplo, RT, la televisión rusa, yo no sé cuántos conocen de RT, que yo sé que es un noticiero que presenta muchas verdades y es la realidad, pero es rusa y está del lado de Palestina y está del lado obviamente de este imperio, ¿verdad? Compuesto por las naciones árabes, y todo lo que le presente siempre va a hacer ver mal a Israel, dependiendo qué es lo que estamos viendo. ¿Qué es el mejor noticiero para ver? La Biblia. La Biblia. Israel es tierra bendita porque es el escogido de Dios. Israel es la nación que Dios eligió para cumplir sus promesas. Bendito sea el Señor. Bueno, esa torre que impactaron los misiles israelitas, ahí era el centro, uno de los centros de operaciones de inteligencia militar de los de Hamás. Les estaba destruyendo realmente una torre de inteligencia. Ahora bien, hermanos, la Escritura nos dice de la siguiente manera en Mateo 24, verso 32. Mateo 24, verso 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bendito sea el Señor. De la higuera aprender la parábola, y la higuera es Israel. Y vean cómo dice el Señor Jesucristo: cuando ya su rama está tierna. ¿A qué se refirió con esto? Cuando Israel comenzó como nación, de la higuera aprender, desde 1948, por eso los predicadores, los escatólogos, los que se dedican a enseñar, a predicar sobre el Apocalipsis, etcétera, todos hacen alusión desde la generación de 1948 para acá. Todas las profecías que se han cumplido hasta entonces. ¿Por qué? Porque para ellos, en una opinión general, es que ya la higuera ha florecido. Israel ha florecido. Y dice: y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vean la advertencia. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las señales son claras y contundentes. Vean lo que dice Hamás sobre Israel. Y esto es terrible, pero vean lo que dice. Estas son es parte hasta de su constitución, es parte de su carta de fundación. Dice: Israel existirá y continuará hasta que el Islam lo borre del mapa. Esto dice Hamás de Israel. Y la Escritura dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Todo el que maldice a Israel ya trae una maldición sobre sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha declarado. Escuchen, número 2, la tierra de Palestina debe ser islámica, consagrada a las generaciones musulmanas venideras hasta el día del juicio. Está terrible esta declaración, La tierra de Palestina debe ser islámica, o sea, establecer el Islam como religión oficial, consagrada a las generaciones musulmanas venideras hasta el día del juicio. Y número 3, solo hay una solución para resolver el conflicto, dice Hamás. ¿Cuál es la solución que Hamás da para resolver el conflicto? El yihad, la guerra santa islámica. La guerra, ese es el yihad. ¿Van a resolver el conflicto? Sí, pero dicen con guerra. No hay paz para Israel mientras existan los palestinos ahí. Ahora, en Abdías, capítulo 1, verso 18, ya para ir aterrizando con esta enseñanza, Abdías
profetiza contra la tierra de Saúl de esta manera. Abdías 1:18: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Esta profecía se tiene que cumplir contra los hijos de Esaú. Está poniendo a Israel como fuego puro y a Esaú como estopa. Esto significa que Israel terminará destruyendo a sus enemigos. Y hay otra profecía: durante el conflicto, aunque quizá Israel sea debilitado, el Señor vendrá a su ayuda. Vean Ezequiel capítulo 25, Ezequiel 25 y verso 13. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. También los edomitas serán destruidos. Y Damasco, ¿a quién le pertenecía? A la gran Siria. Isaías 17:1. Isaías 17:1. Israel destruirá Damasco a base de bombardeos. Todas estas profecías vendrán en su cumplimiento. Profecías sobre Damasco: he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Se profetiza la destrucción también de Damasco. Impresionante, ¿no? Enemigos de Israel. Nuevamente se nos dice que Israel dejará desolada la gloria de Siria. Vea el verso 14 de ahí mismo: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Todo lo que estamos viendo encamina a que Israel extermine a estas naciones tarde o temprano. Profecía contra Hamás, también una profecía contra este movimiento islámico que es considerado los filisteos actuales. Ezequiel 25:15. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. También contra Hamás hay una profecía ya dedicada. Y profecía contra los agarenos o los egipcios. Isaías 19:16. Este último versículo es crucial. Isaías 19:16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, que de Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Hermanos y hermanas, todos estos textos que les leí mencionaron ciudades que están en el Salmo 83, si ustedes notaron. La guerra que viene, y nuevamente digo, espero en el Señor
que sea el cumplimiento del Salmo 83. Qué tremendo lo que estoy diciendo, pero sí espero, lo deseo con el corazón, que sea la guerra del Salmo 83, porque será prueba clave ya para nuestra iglesia amada alrededor del mundo. Porque será uno de los acontecimientos que nos dicen a nosotros: la profecía es verdad, se está cumpliendo. A esto añadamos otras señales que ocurren alrededor del mundo. Yo les dejo esta enseñanza, pero no antes de decirles: bendito sea el pueblo de Israel. Yo me añado a la lista de los hebreos y digo: bendito sea el Dios de Israel, bendita sea la Escritura, bendita sea la nación de Israel. Bendecimos a los hebreos, oramos por los hebreos, y como le dije a una palestina también en un comentario, también oramos por su tierra, también oramos por sus niños, también oramos por sus mujeres que son engañadas y fueron engañados con una religión falsa, con una religión asesina, con una religión terrorista en gran parte. También oramos por sus familias, porque son almas, son seres humanos, pero estamos con Israel.